Capítulo 2. La visión. No sé cómo puedo comunicarlo, cuán improbable fue, cuán poco probable que me sucediera a mí de entre todas las personas. Dudé de todo, excepto de lo que podía ver con mis propios ojos, y entonces allí fue donde empezó, con mis propios ojos. ¿Qué quieres decir? Tuve una visión. ¿Cómo? No sé, respondió. Nunca había visto una. No tenía idea de qué esperar o de qué sucedía. ¿Cómo sucedió? Estaba en mi apartamento, era de noche. Estaba sentado en el sofá viendo televisión, cuando el sonido de la televisión empezó a disiparse hasta quedar en silencio, y luego mi apartamento se fue desvaneciendo en la visión. Entonces, ¿qué fue lo que viste? Te lo diré, respondió, pero todavía no. En este momento, lo más importante es que no tuvo sentido para mí. No podía explicarlo. ¿No podías explicar que la viste o el hecho de haberla visto? Ambas cosas. No había nada en ella con lo que yo pudiera identificarme o que tuviera sentido. Y para empezar, no podía explicar por qué estaba viéndola. Al principio, pensé que me estaba volviendo loco, así que no se lo dije a nadie. Fui a trabajar. Regresé a casa y me senté en mi apartamento esperando que nunca volviera a suceder. Sin embargo, no sería así. Una semana después, otra vez en la noche, otra vez mientras estaba en mi sofá, sucedió la misma visión exactamente, con cada detalle, pasando ante mis ojos como si estuviera viendo una grabación de la primera visión. Entonces, ¿qué pensaste? Pensé que estaba loco, pero que mi locura era extraordinariamente consistente. Entonces, ¿qué sucedió? Pasó otra semana y sucedió una tercera vez, cada detalle revelándose exactamente como antes. Fue entonces cuando llegué a la conclusión de que no podía ser yo. Sin importar cuán loco estaba, no era posible que yo pudiera inventarme algo tan detallado, tan real, tan consistente y totalmente extraño a todo lo que yo había visto o imaginado antes. Bueno, si no te estabas volviendo loco, ¿entonces qué? No sabía qué, pero si no provenía de mí, entonces tenía que venir de alguna otra parte. Y si venía de alguna otra parte, entonces tenía que haber una razón por la que estaba sucediendo. Yo tenía que descubrir el porqué. ¿Cómo lo harías? En la visión me dieron un nombre, una persona llamada el oráculo. Junto con ese nombre o título había una instrucción. Yo debía encontrarlo. Si podía encontrar al oráculo, encontraría la respuesta. ¿Cómo podrías encontrarlo? Empezando por si es que existe. No sabía por dónde empezar. Ni siquiera sabía si él era una persona real. Pero decidí que la mejor manera era ir a mi computadora y buscar en la internet. ¿Y qué encontraste? Un montón de compañías y productos y servicios y proyectos se llaman oráculo. Eso no sirvió. Así que decidí buscar el significado de la palabra oráculo. Un oráculo era alguien que hablaba, y más específicamente, alguien que pronunciaba revelación divina o consejo o profecía, una autoridad a quien uno acudía por revelación y verdad. Oráculo podía también referirse a la revelación en sí, a la verdad, a la palabra, al consejo, a la profecía o al mensaje dado. El mundo antiguo estaba lleno de oráculos. En tanto la gente buscara revelación y en tanto creyeran que existen aquellos que pueden revelar tales cosas, siempre habrá oráculos de uno u otro tipo. El más famoso de estos fue el oráculo de Delfos. Los buscadores viajaban al templo de Apolo para recibir las revelaciones del oráculo. Sin embargo, los oráculos estaban por todas partes, en China, en India, en Europa, en América del Sur, en África, por todo el mundo. Cada uno aseguraba tener poderes de revelación y profecía, cada uno asegurando hablar de parte de Dios o de los dioses. Entonces, los oráculos eran parte de la religión pagana. Los oráculos paganos eran parte de la religión pagana, respondió. La Biblia
habla de los adivinos paganos y nos advierte sobre sus prácticas. La comunicación con los espíritus, la práctica de adivinación y la adoración de los dioses paganos. Pero la Biblia también está llena con aquellos llamados y asignados a llevar mensajes y revelaciones divinas, para compartir el consejo divino, para discernir e interpretar las señales de los tiempos y para hablar de eventos futuros antes de que sucedieran. ¿Los profetas?, preguntó. Sí, los profetas, los videntes, los sacerdotes, los mensajeros de Dios, los escogidos como vasos de la revelación divina. De hecho, la palabra oráculo aparece a lo largo de las Escrituras. Está escrito que el consejo que dio un hombre llamado Aitofel era como si uno consultara la palabra oráculo de Dios. Así que el apóstol Pablo escribió que a la nación de Israel se le había confiado los oráculos de Dios. Entonces, los oráculos de Dios son sus revelaciones, palabras, mensajes y profecías, aquello que está vinculado a los profetas. A las profecías de ellos podría llamársele los oráculos. Pero, ¿cómo te ayudó esto en tu búsqueda del oráculo? Me dio algo para continuar. Ahora, por lo menos tenía una idea de lo que estaba buscando. ¿Y hacia dónde te llevó?, preguntó. A ninguna parte, al menos no por un tiempo. Pero yo no estaba dispuesto a rendirme. Seguí buscando en la internet, en librerías, en libros de historia, en libros sobre religión, en periódicos, en microfilmes, en todo lo que pude investigar, buscando cualquier rastro del oráculo. Y entonces lo encontré.